Bueno, muy buenos días a todos. Aprovecho para saludar y agradecer a quienes se encuentran conectados del otro lado. Y paso a mi presentación en el día de hoy, que tiene como principal objetivo, en el marco de este bloque, mostrarles algunos de los principales resultados que hemos obtenido hasta el momento en mi trabajo de maestría, que tiene como principal foco de estudio a la inclusión de pasturas en el sistema y sus efectos tanto en el enmalezamiento, así como en las cargas herbicidas y la salud de África. Para contextualizar mi trabajo de maestría, este se enmarca dentro del proyecto Evaluación y Rediseño de Sistemas Agrícolas en base a indicadores de sostenibilidad, un proyecto financiado por ANI y liderado por el ingeniero agrónomo Osvaldo Ernst, quien es mi cotutor de tesis, y mi tutora, directora de tesis, es la ingeniera agrónoma Grisel Fernández. Bueno, este estudio es un estudio piloto, ya que esperamos a partir de los resultados obtenidos poder diseñar y redirigir futuros estudios para poder seguir profundizando en el tema. El estudio tuvo como objetivo caracterizar y estudiar los patrones de asociación entre enmalezamientos, las cargas herbicidas utilizadas y la salud edáfica, tanto para sistemas de cultivo con y sin rotación de pasturas. Bien, pasando a lo que fueron las principales etapas del trabajo, la etapa número 1 fue la selección de los sitios de trabajo, donde se seleccionaron 70 sitios que fuesen a cultivo de soja en el verano 2021 y que tuvieran sistemas de cultivo contrastantes para nuestro interés, que eran aquellos sitios con agricultura continua versus aquellos sitios con pasturas en rotación. El segundo paso consistió en el relevamiento de toda la información necesaria para el trabajo, que consistió fundamentalmente en evaluaciones de enmalezamiento, tanto en la presiembra de la soja como dentro del cultivo en el estado R1, y luego se hicieron muestreos a nivel de suelo de los primeros 10 centímetros. Una vez con la información recabada y recolectada, se pasó al paso número 3, que fue los bioensayos, y análisis de laboratorio. Los bioensayos de toxicidad vegetal se hicieron utilizando la especie Brassica juncea, que es una especie que se utiliza mucho como bioindicadora de toxicidad, y luego se hicieron determinaciones microbiológicas y de propiedades físico-químicas del suelo. La etapa 4 fue la construcción de indicadores a partir de toda esa información generada, y se construyeron indicadores tanto para el manejo de herbicidas, indicadores que reflejaran los enmalezamientos de los sistemas y la salud del suelo. Como último paso, y en el que todavía nos encontramos, tenemos la caracterización de variables y el estudio de patrones de asociación entre ellos. Para describir un poco cuáles fueron esos indicadores que construimos y de qué manera lo hicimos, en primer lugar, hicimos indicadores sobre el manejo de herbicidas, es decir, que reflejaran las cargas herbicidas de aquellos sistemas seleccionados. Entonces, por un lado, construimos un indicador de carga herbicida 1, que tuvo en cuenta las aplicaciones desde el 2017 hasta el 2020, digamos un manejo de herbicidas más a largo plazo, consideramos acá, y además de considerar el número de herbicidas, los herbicidas aplicados, también este indicador refleja la diversidad de mecanismos de acción utilizados en cada sitio. Por otro lado, calculamos otro indicador llamado carga herbicida 2, que solamente se consideró los herbicidas aplicados en el último año, ¿sí? Y refleja, digamos, tiene en cuenta además la persistencia de los herbicidas en suelo. Pasando a los indicadores que construimos para reflejar aquellos aspectos relacionados al enmalezamiento de cada sitio, construimos 3 indicadores principales para la evaluación de presiembra de soja y 2 indicadores también principales para lo que fue la evaluación dentro del cultivo. Para los primeros 3 indicadores tenemos cobertura de malezas problemáticas 1, cobertura de malezas problemáticas 2 y la cobertura total de malezas. Las problemáticas 1 consideramos aquellas especies que presentan alto grado de tener resistencia a herbicidas, mientras que las problemáticas 2, aquellas especies de muy difícil control o de difícil control que muchas veces presentan distintos grados de tolerancia. Luego, para los indicadores construidos en la segunda evaluación de malezas, tuvimos la densidad de malezas problemáticas, que considera las mismas especies, que estas problemáticas 1,
y densidad total de malezas para cada sitio. Pasando a lo que fueron los indicadores de salud del suelo, tenemos por un lado indicadores biológicos y por otro lado el indicador obtenido a partir de los ensayos de toxicidad. Entonces, para los indicadores biológicos, consideramos el potencial de mineralización de nitrógeno, la biomasa microbiana, la actividad microbiana, estimada mediante respirometría, la abundancia de actinobacterias y la abundancia de heterótrofos. ¿Sí? ¿Por qué estos indicadores fueron los que seleccionamos principalmente? Porque, bueno, hay bastante reporte y información de investigaciones que apoyan y revelan que son los principales indicadores biológicos involucrados en la salud del suelo, o en estudios de salud del suelo, ya que tienen gran asociación con lo que son digamos, aspectos de la productividad y funcionalidad del suelo. Y luego construimos el indicador a partir de los datos del ensayo vegetal, al cual le llamamos actividad fitotóxica potencial, y es, digamos, un indicador que refleja sobre la inhibición del crecimiento radicular de la especie bioindicadora. Por último, estimamos propiedades físico-químicas del suelo, como textura, pH, contenido de carbono orgánico y materia orgánica, y la estabilidad de agua. Estos indicadores físico-químicos del suelo todavía no están listos, aún se están haciendo las determinaciones a nivel de laboratorios. Bien, y pasando a los avances de resultados, ahora sí, en primer lugar, y a modo de un análisis grueso, hicimos un análisis descriptivo del animalizamiento pre-siembra de la soja para observar diferencias o observar lo que veíamos entre aquellos sitios con agricultura continua y aquellos que rotan con pastura. Como pueden ver, para todos los indicadores de animalizamiento, o mejor dicho, para los principales indicadores que consideramos en este estudio, no hay grandes diferencias entre aquellos sistemas con agricultura continua y aquellos sistemas que incluyen pastura en la rotación. Como pueden ver, la media, que es el punto negro dentro de las cajas, ¿sí? Perdón, esto se llama un gráfico de cajas, no presentan grandes diferencias. Luego, el mismo análisis realizado para lo que fue el animalizamiento dentro del cultivo de soja, acá sí encontramos algunas diferencias comparativas más claras, como por ejemplo en la densidad de malezas problemáticas y en la densidad total de malezas para esa evaluación. Vieron que los sitios que rotan con pastura presentaron, ¿sí?, en general, promedios, medias más elevadas. Lo mismo para la frecuencia de aparición de malezas problemáticas, los sitios que rotan con pastura tienen valores mayores. Luego, para estudiar un poco cómo se distribuían, ¿sí?, la distribución de frecuencia, digamos, de esos enmalezamientos entre un sistema y otro, pasamos a hacer un estudio justamente de frecuencias que nos permitió obtener estos gráficos. Por un lado tenemos el porcentaje de cobertura total, que como verán, no hay prácticamente diferencia entre un sistema y otro. Aquí apenas se puede ver una diferencia en estos niveles intermedios de enmalezamientos, mientras que para la cobertura o los enmalezamientos dados por especies problemáticas, tanto por 1 como problemáticas 2, tampoco se observa una diferencia. Los valores son muy similares en cuanto al enmalezamiento pre-siembra para un sistema y otro. Pasando luego al mismo análisis, a un estudio de frecuencia para el enmalezamiento dentro del cultivo de soja, acá se pueden observar sí algunas diferencias, sobre todo a estos niveles de enmalezamiento, ¿sí?, que la mayoría o un mayor porcentaje de sitios que rotan con pastura presentan estos más altos niveles de enmalezamiento, y analizando lo que son las malezas problemáticas únicamente, en este caso graficamos la aparición o la presencia de problemáticas, y como verán, para la evaluación de presiembra no hubo una diferencia entre los sistemas, mientras que para la evaluación en el verano, digamos, dentro del cultivo, sí se observa una diferencia clara entre el sistema con agricultura continua, que son los en azul, con los que rotan con pastura, que un mayor número de sitios de esos sistemas, digamos, presentaron presencia de malezas problemáticas.
Bien, luego con el objetivo de caracterizar los enmalezamientos, pasamos a realizar un análisis de componente principal, que es este gráfico que se muestra aquí, donde encontramos que dos componentes principales, el componente 1 más el 2, explican en 81% la variabilidad encontrada en el enmalezamiento. Como pueden ver aquí, estos vectores, estos indicadores, son los que explican mayormente esa variabilidad, ¿sí? Cuanto más a la derecha, quiere decir que están más asociados al componente principal 1, que es el que en mayor medida explica esta variación del enmalezamiento, mientras que este indicador, intensidad de malezas problemáticas en verano, es el que, digamos, explica en, digamos, menor medida la variación encontrada en el enmalezamiento. Pero como pueden ver, estos indicadores no pudieron discriminar entre sistemas. Los puntos verdes son aquellos sitios que rotan con pastura, mientras que los azules los que tienen agricultura continua. ¿Sí? Entonces, para ver cómo, digamos, explicar cómo se interpreta este gráfico, estos puntos que están acá, que son la mayoría, esta nube, que hay tanto sistemas de agricultura continua como que rotan con pastura, como podrán ver, se alejan de los indicadores principales. Eso quiere decir que tienen valores menores, mientras aquellos puntos que se acercan o que están más asociados a esos indicadores, quiere decir que presentan mayores valores de tanto cobertura total de malezas como de problemáticas 1 y problemáticas 2. Lo mismo para este indicador que explica en menor medida la variación, pero bueno, como pueden ver, no hay una asociación clara, no pudimos discriminar a partir de este análisis diferencias entre los sistemas según los enmalezamientos. Sí, 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 vemos de una forma más detallada, digamos, podemos ver que aquellos pocos puntos que tienen mayores valores de enmalezamientos en verano, son sistemas que rotan con pasturas, mientras que aquellos pocos puntos que se asocian a estos tres indicadores del enmalezamiento en la presiembra son sistemas de agricultura continua. Bien, luego pasamos a buscar o a estudiar las asociaciones posibles entre carga herbicida y estos indicadores de enmalezamiento que encontramos que eran los principales. Como pueden ver en esta matriz de dispersión, no hay una relación clara entre carga herbicida y enmalezamiento, o mejor dicho, no existe una asociación, ya que los coeficientes de correlación son muy bajos. Lo que sí se puede apreciar de forma bien clara en este diagrama es cómo aquellos sitios que tienen agricultura continua, que son los puntos vacíos o en blanco, se asocian con las mayores cargas herbicidas, y aquellos sitios que rotan con pastura, que son los verdes, con las menores cargas herbicidas. ¿Sí? Aunque quizás resulta bastante obvio, pero acá se puede ver bien esa diferencia. En relación a lo que son la cobertura de malezas problemáticas 1, si ustedes ven la distribución entre los sitios con agricultura continua, perdón, y los que rotan con pasturas, es casi exactamente la misma. No hay grandes diferencias. Luego, si miramos lo que es la cobertura de malezas problemáticas 2, hay una tendencia a que mayor número de puntos que tienen un sistema de agricultura continua presenten mayores valores de malezas problemáticas 2. Tienen que los con pastura están más hacia la izquierda, y la dispersión de los puntos con agricultura continua es un poco mayor y tienden a venir hacia la derecha, digamos a mayores niveles de cobertura de malezas problemáticas 2. Con respecto a las coberturas maleza total, son muy similares, hay solamente 2 puntos o 4, podríamos decir, que tienden a tener mayores enmalezamientos totales en la presiembra, mientras que lo que fue la densidad de problemáticas 1 de verano, es decir, el enmalezamiento de problemáticas de verano, aquellos sitios, como veníamos viendo ya en los análisis anteriores, aquellos sitios con rotación de pasturas presentan mayor número en mayores niveles de problemáticas 1 de verano. Esto es un poco lo que les decía, la asociación que encontramos. Y para mostrarles lo que fueron los promedios de carga herbicida para un grupo de predios y el otro, que
los sitios con agricultura continua tienen 2,5 veces casi más carga herbicida que los con pastura. Luego, pasando a la caracterización de la salud edáfica, teniendo en cuenta los indicadores microbiológicos determinados, se hizo también un análisis de componentes principal para ver cuáles eran aquellos indicadores que más tenían que ver con la salud edáfica, y como pueden ver, tampoco se logró discriminar entre un sistema y otro. Los puntos azules siguen siendo agricultura continua y los verdes que rotan con pastura. No hay una clara relación, incluso acá la dispersión es mucho mayor de los puntos digamos, que están en el extremo opuesto a los principales indicadores, y digamos, si analizamos capaz un poco más detenidamente de aquellos pocos puntos que se asocian a los vectores que más explican la variación, podemos decir que para potencial de mineralización de nitrógeno tenemos sitios que rotan con pasturas con valores mayores de ese indicador, y si vemos, por ejemplo, el recuento de actinobacterias y la respiración del suelo, podríamos decir que más sitios que rotan con pastura se asocian a estos indicadores. Pero igualmente no hubo una discriminación ni encontramos asociaciones claras. Luego, pasando a analizar la relación entre las cargas de herbicida 2 calculada con los indicadores biológicos de salud edáfica, como pueden ver, la dispersión acá es mayor, no encontramos una asociación entre ningún indicador microbiológico de salud del suelo y la carga de herbicida 2, que si recuerdan, esta carga era un indicador de los principios activos utilizados y su vida media en suelo. No hubo una relación clara, y vieron que están bastante mezclados los sitios que sí rotan y los que no. Y por último, les paso a mostrar los resultados que obtuvimos del bioensayo vegetal, donde a través de un análisis de varianza se pudo obtener dos grupos de sitios diferentes estadísticamente, que, disculpen, son los que se grafican aquí. El indicador, recuerdan, para el ensayo de toxicidad vegetal fue la actividad fitotóxica potencial, que expresa la inhibición radicular de aquella especie utilizada. Como pueden ver, el peor grupo, digamos, el que tuvo una mayor actividad fitotóxica potencial, encontramos estos valores de inhibición radicular, tuvieron longitudes medias de 2,9 centímetros, mientras que el mejor grupo, el que se encuentra aquí por debajo de la línea, que son aquellos que tuvieron bajos AFP, tienen un promedio de casi 10 centímetros de largo de radícula. Como podrán ver, el peor grupo, como le llamamos nosotros, el que presentó mayor toxicidad, se asocia todo a sitios con pastura en la rotación. Y estos que están marcados aquí puntualmente, ¿sí?, se relacionaron, se encontró, ¿verdad?, que está explicado este efecto por los herbicidas utilizados para desecar las pasturas. Acá, por ejemplo, hicimos este gráfico de dispersión para observar la relación entre la carga herbicida 2 y la actividad fitotóxica potencial, donde no se encontró una clara asociación. Con un R cuadrado 0,32, la relación o la tendencia no es clara ni robusta. Entonces aquí aparecen nuevamente esos mismos sitios que les mostré, que fueron sitios que utilizaron para la desecación o la terminación de las pasturas estos herbicidas que aparecen aquí en el cuadro, que son herbicidas suelo activos, que en general tienen una vida media moderada larga. Bien, y como consideraciones finales y dejando abiertas a las preguntas y al espacio de intercambio, podemos decir que con la información que hemos generado y procesado hasta el momento, no encontramos no encontramos que la inclusión de pasturas en el sistema resuelva la problemática asociada a malezas resistentes, ya que, como pudieron ver, los enmalezamientos son muy similares en aquellos sistemas con agricultura continua y aquellos que rotan con pasturas. Por otro lado, algo obvio, como les comentaba, pero que pudimos comprobar, que la inclusión de pastura en el sistema permite disminuir fuertemente las cargas herbicidas utilizadas. Por otro lado, en relación a los indicadores microbiológicos de salud del suelo, no pudimos encontrar patrones de asociación claros
ni con el sistema de cultivo, ni con las cargas herbicidas que se utilizan. Y acá nos surgen, entre varias interrogantes, dos principales que las quisimos dejar por aquí, que es que quizás hay que seguir estudiando en otros indicadores que presenten mayor biosensibilidad para herbicidas en suelo, y que quizás, y que es algo probable, que para este tipo de estudios se requiera de un mayor número de sitios de estudio, de trabajo. Y por último, en relación a los resultados obtenidos con el ensayo de toxicidad vegetal, nos vemos en la necesidad de analizar los manejos herbicidas en esta etapa de terminar la pastura, ya que los riesgos de toxicidad vegetal detectados en estos ensayos fueron muy altos en esos casos, en donde se estaba terminando o desecando la pastura. Bueno, por acá mi presentación. Muchas gracias por la atención y estamos abiertos al espacio de preguntas.